Iniciamos la entrevista al director técnico César Farías previo al partido entre Bolivia y Brasil. La primera pregunta de Gustavo Salguero de Deporte Total. Señor Farías, ¿cuáles fueron los aspectos positivos de la selección boliviana a lo largo de las eliminatorias desde que asumió como director técnico? ¿Qué errores identifica usted que no fueron corregidos y que en algunos casos costaron la pérdida de puntos? La eliminatoria es muy larga, ¿no? Y para sostener una eliminatoria hay que tener muchos factores ordenados. Nosotros arrancamos mal, pudimos balancear y mantenernos con vida hasta las últimas 4 fechas. Faltando 3 fechas todavía teníamos posibilidades. Y esto lo habíamos conversado incluso con la federación, ¿no? de lo que son los tramos finales, de cómo se debe cerrar. Y le explicábamos los porqué y las necesidades sistemáticas de la organización y la jerarquía del fútbol boliviano. Eso queda para el disco duro de los dirigentes y que ellos sepan cómo también sacar el máximo provecho de todas las cosas regulares, malas, buenas que pudimos tener. En ese balance nos pudimos hacer competitivos y pudimos llegar con vida en esas 3 etapas tan difíciles, con un muy mal arranque, y siempre tuvimos presente que más allá de competir y más allá de intentar alcanzar el logro, que era clasificar al Mundial, nosotros teníamos que trabajar para el después del premundial. Y creo que lo hicimos con coherencia, con honestidad, y hoy podemos presentar una selección de jugadores que tienen experiencia pero que son muy jóvenes. Nos apuntalamos muchísimo a la selección sub-23. Nosotros llegamos, hicimos los primeros partidos amistosos sin ellos, porque habíamos conseguido una gira en Venezuela que se hizo. Y ahí estaba el gran lote de estos jugadores que fueron a después pasaron a la selección mayor. Entonces, a partir de ahí, creo que tiene una secuencia desde el preolímpico al arranque del premundial. En el arranque del premundial jugaron jugadores como Carrasco, Pancho González, Bruno Miranda, Menacho, que algunos de ellos hoy están en el cierre, otros por lesión no están, pero también no importan los nombres, porque estuvo Bustamante, estuvo Saldías, estuvo el central juvenil que está en Brasil, que ahorita se me escapa el nombre, disculpen, pero lo que quiero decir es que generacionalmente se empujaron para llegar a la selección, y hoy esa generación está en la selección. Seguramente en el arranque que viene sobrevivirán jugadores que tienen experiencia, porque es normal, también sé que tienen su capacidad y que lo demostraron y que pudimos conversar con ellos que esta etapa la íbamos a cerrar con una generación que le permitiera tener un impulso para lo que viene el fútbol boliviano. Pero el fútbol boliviano tiene sus valores también que no se pueden desperdiciar, pero que será una nueva etapa. Entonces creo que eso lo hicimos bien. Después combatimos con todas las adversidades que se presentaron, que no las voy a volver a repetir, que ustedes bien las conocen. Nos habremos equivocado nosotros también en muchísimas decisiones, pero al final, repito, hemos trabajado con coherencia y con honestidad, y eso es lo positivo. La siguiente pregunta de Glaucio Guterres de Red Joven Hits. Tirar la invencibilidad de Brasil sería un gran objetivo de la selección boliviana en esta última jornada de eliminatorias. ¿Y qué representaría para usted la secuencia en su trabajo como al comando de la selección boliviana? Siempre la tenacidad al propósito es importante. Nosotros hoy tenemos muchos porqués de hacer un buen partido, más allá del profesionalismo, más allá que ya es el orgullo de ponerse la camiseta de la selección nacional para cada uno de nuestros jugadores, más allá de que ellos se están defendiendo generacionalmente.
Creo que hicieron un gran esfuerzo y así nos demostraron mucho de los números en el aspecto físico contra Colombia. El poder jugar este tipo de partido es muy importante para el fútbol o los fútbol que están en desarrollo en los países. ¿Por qué? Porque los jugadores brasileños juegan Champions, juegan clásicos importantes, juegan en la Premier League, juegan en España y juegan en grandes clubes. Entonces están acostumbrados a jugar partidos de altísimo nivel. Estos partidos hacen que nuestros jugadores se topen con el primer nivel. Y en ese tope con el primer nivel tienen que tener esa rebeldía, esa convicción y soltar todo afuera. El partido contra Brasil, contra Argentina, o un partido como el que jugamos en Colombia, con mucho público, con una selección necesitada, con mucha calidad de jugadores, te demuestra que no solamente hacer un buen partido te basta, sino que necesitas sacar lo mejor de ti. Y esos topes le dejan al jugador una enseñanza de cómo se puede llegar a ese nivel. Entonces, nosotros nos equivocamos en Colombia, en un córner a favor, está 0-0 el partido y viene esa jugada y en contra y enfrentas a Luis Díaz y no podemos doblar la banda en el acople y nos hacen una excelente definición. Ahí te das cuenta que no puedes pestañear un poquito en este nivel de partido. Entonces, estos partidos son muy importantes para el fútbol boliviano, como lo fueron el partido contra Argentina, y por eso nosotros decimos, bueno, contra Argentina jugó Quintero, jugó Jaquín, jugó Sagredo, jugó Moisés Villarruel, jugó Ramiro Vaca, Henry Vaca, entró Víctor Ábrego, Bruno Miranda, entró Villamil. Entonces, eso es una generación que tiene que saber aprovechar estos partidos para su crecimiento. Y ha sido un crecimiento de estos jugadores, porque muchos de estos jugadores, algunos pudieron jugar con el reglamento, y nosotros lo utilizamos correctamente para el preolímpico, y venían de los campeonatos de reserva. Eso fue un buen punto. Después ya no estaban en la edad del reglamento, y muchos de estos jugadores que hoy son titulares en la selección de Bolivia, no tenían titularidad en sus equipos. No tenían, eran desplazados por jugadores de más experiencia o por importados, y no pudimos tener ese apoyo de que ellos crecieran más rápido. Sin embargo, no perdimos la coherencia y la convicción. Y hoy esos jugadores no son discutidos, son reconocidos. Y eso es parte de lo que nosotros venimos hablando. Pero un partido como Brasil te motiva en todos los aspectos, solamente por la naturaleza de enfrentar un equipo, una selección que puede ser campeón del mundo. Después tiene todos los condimentos que usted acaba de mencionar, de que viene de un largo invicto y que sería muy lindo nosotros poder cerrar con una victoria. Pero por encima del resultado, nosotros la convicción que tenemos es el desarrollo de estos jugadores y irnos no por cumplir un contrato y proteger nuestro prestigio, porque si no estuviesen también otro tipo de jugadores, sino con el convencimiento de que nosotros le podemos dejar unas bases cimentadas para lo que viene al fútbol boliviano. La siguiente pregunta de Orlando Flores de Operación Deportes. Profesor, ¿es el último partido de eliminatorias que presentará ante un Brasil clasificado? ¿Jóvenes o un equipo mixto con gente de experiencia? ¿Y cómo se le debe jugar en La Paz? Bueno, jóvenes son todos y experiencia tienen, porque no son jugadores que han venido a lo largo del premundial, más allá que pueda haber algún debutante, porque también jugar en La Paz, como lo está mencionando, nosotros siempre y cuando puedas tener más gente que está en la altura es mejor. Después tuvimos la suspensión de Jaquín y de Numbá, que no nos permite utilizarlos, pero sí el propósito es poder hacer sentir con un buen juego, con mucha posesión de pelota, con mucha presión a la selección brasilera, que sabemos que tiene buen orden, que tiene jugadores de jerarquía, que tienen calidad, y no dejar que ellos nos puedan agarrar a la contra y tratar de que ellos no puedan desarrollar su juego posicional.
y estamos hablando de que tenemos que estar muy firme, con mucho carácter, con mucha pasión y muy decidido en lo que tenemos que hacer, porque en estos niveles no hay margen de error, y por eso es que hablamos de que son partidos en el que ayudan a desarrollar a un jugador que pocas veces tiene la posibilidad de jugar partidos de esta magnitud. La siguiente pregunta de Adrián Salles de Fútbolmanía. Profesor, ¿cómo terminar el ciclo de la mejor manera frente a un duro rival como es Brasil? ¿Y qué espera de su equipo? Bueno, espero que nos soltemos a jugar, que tengamos atrevimiento, que juguemos con convicción, que juguemos a ganar, y que después, bueno, serán 90 minutos que tendremos que evaluar, siempre teniendo mucho equilibrio en todos los aspectos dentro y fuera de la cancha. La siguiente pregunta de José Víctor Andrada de Op Sports, Deportes Digital en Acción. Profesor César, ¿con qué sensación culmina estas eliminatorias y se cree que si se confirma la eliminación de grupos de Bolivia, podría tener una opción de jugar el siguiente mundial? Bolivia, si sigue trabajando correctamente y se prepara para lo que viene, se lo dije hace más de un año al presidente de la federación, que más allá que Conmebol estuviese en una decisión política de decir que no al Mundial de 2 años, que en mi humilde opinión, por las reuniones que participé en FIFA y vi con la coherencia que hacían el planteamiento y el estudio de las ventanas FIFA, el aprovechamiento de los tiempos de los jugadores en selección, y que también viajaban muchísimo menos de los otros continentes para estos continentes donde tiene que haber eliminatoria, pues en nuestro continente hay dos confederaciones, obviamente. Yo les sugerí humildemente que se prepararan para esa posibilidad, porque era muy latente. Conmebol es muy difícil, son 10 equipos, va a haber más cupos, eso todo el mundo lo sabe, tal vez va a haber menos tiempo, mundial cada 2 años, y que Bolivia haya dado un paso de que estos jugadores tengan esta experiencia durante este ciclo y queden posesionados de cara a lo que viene, creo que por lo menos es una buena posición en el arranque siguiente si se maneja con el orden necesario. La siguiente pregunta de Rafael Zarco de Globo Sport. Usted ha enfrentado a Brasil y Argentina en estas eliminatorias. ¿Qué le parece el nivel de esas selecciones para el Mundial de Qatar? Vienen también en un crecimiento continuo. Nosotros los enfrentamos al comienzo de la eliminatoria. Han consolidado su juego profundamente, han ido adaptando nuevas figuras tácticas, han ido adaptando nuevos jugadores. La verdad que ha tenido un crecimiento importante de cara a lo que va a ser un mundial, y todavía le queda un espacio, porque este es un espacio previo al mundial importante donde ellos van a poder sacar mejores conclusiones y tener las ambiciones necesarias de poder hacer un gran mundial ambos. Y la última pregunta de Marcelo González de Por Vida. César, buenas tardes. ¿Qué sensación es la que siente en este momento, ahora de que sea su último partido dirigiendo a la Verde? ¿Cuál es su autocrítica de este periodo mundialista que estuvo al frente del equipo? No, yo de tranquilidad. Nosotros, el fútbol es de acierto y de error, de circunstancias, y yo en lo personal estoy muy tranquilo. Después, las evaluaciones las hacen cada quien, y el tiempo todo lo pone en su lugar, saber si lo que hicimos fue coherente o no. Yo no vengo a la rueda de prensa a justificarme, y hoy me voy después del partido y como hice en el seleccionado de Venezuela. Soy un hincha más, pero el cual no sale a hacer ningún tipo de críticas que sea peyorativas o denigrantes hacia las personas que están en la selección, porque sé lo que significa partido de selección. Tengo la suficiente experiencia de haber dirigido partidos de selección, más de 120 partidos de selección mayor,
y soy el segundo entrenador que más partidos tiene en eliminatoria detrás del maestro Tavares. Entonces entiendo el significado de estar en selección, el significado de lo que es un partido de premundial y el valor que eso tiene, que tiene para cada uno de los jugadores, que tiene para las sociedades, pero que eso también necesita entender que esto no solamente es de hombres o de nombres, sino que necesita un sistema y una organización funcional que les permitan, con ambición y dándole los requerimientos necesarios para seguir creciendo. Porque Conmebol es bastante difícil. Acabo de responder una pregunta de 2 países que son aspirantes al título del mundo y son los que tienes que enfrentar acá. Las diferencias económicas son grandes, pero que sin embargo, con trabajo, con ahínco, con dedicación y con muchísima ambición se pueden lograr éxitos.